¿Usted qué contesta a estas acusaciones?, le preguntaron a Juana Catalina. Ella, con la dignidad de una gran dama, contestó: practico lo que he aprendido de mi antepasada. Es verdad que hago pócimas, emplastos y ungüentos, y con ellos consigo que mejoren mis enfermos, pero nunca he hecho daño a nadie. Es un extracto de Juana Catalina, la última bruja de Canarias y sus descendientes en el siglo XXI y otros cuentos. Nuestra invitada se define como una cuentacuentos, más que una escritora, y ha vivido y trabajado por y para las niñas y niños de estas islas. Sus cuentos parten de la tierra y explican pasajes históricos, accidentes geográficos o flora y fauna autóctona. Están inspirados en las historias de toda la vida. Lagartera se crió en tragüimes e ingenio, y sus barrancos y gente fueron fuente de inspiración. La invitada de hoy en el Tirafondo es Pepa Aurora. Pepa Aurora, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Una vida dedicada a los menores, tanto en tu profesión de maestra como en tu literatura, que es una literatura eminentemente infantil, aunque has escrito cosas para mayores también, pero eminentemente infantil. Sí, sí. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que te han proporcionado los niños a ti. Tú que le has proporcionado tanto a ellos, ¿qué te han proporcionado ellos a ti? Satisfacciones, ¿sabes? El aprendizaje, por ejemplo, cuando yo sé que ellos han aprendido un poema mío, cuando lo cantan, cuando juegan y participan con las cosas que yo he escrito, me da una alegría inmensa, Raúl. Las satisfacciones de verlos felices cuando voy a los colegios, de hablar con ellos, contarles cuentos, ellos participan y despertar en ellos la imaginación. Para mí eso estoy más que pagada ya. Uh-huh. Y esas generaciones de niñas y niños que has visto evolucionar, ¿cómo las has visto cambiar? ¿Cómo valoras los niños de antes con respecto a los niños que vemos hoy en día? Bueno, ¿sabes qué pasa? Los niños de antes, cuando yo empecé a escribir cuando tuve delante de mí a un grupo de niños y yo me di cuenta que lo que yo estaba enseñándole, lo que decían los libros, y lo que yo debía enseñarle a aquellos niños no coincidía, porque yo estaba haciendo lo contrario justamente de lo que decía la pedagogía, de lo que yo había estudiado. En ese momento fue cuando yo tuve conciencia del disparate que estaba haciendo, de que estaba engañando un poco a los chiquillos, ¿no? Entonces lo que hice fue comenzar por las pequeñas cosas que teníamos delante, comencé a trabajar con ellos las necesidades que tenía en esos momentos de aprender las plantas, de aprender los espacios, los nombres, en el barranco aprender una serie de cosas necesarias para ellos. Después los niños fueron evolucionando. Ahora tú vas a un colegio y ya no es igual que antes. Antes había unas necesidades determinadas de aprender una serie de cosas y ahora ha ido cambiando de tal forma que algunas veces dice uno, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Acaso es que ya saben lo otro, lo que deberían saber? No, es simplemente que lo han eliminado. Digamos que la enseñanza de las cosas canarias en la escuela, del entorno y del espacio canario dentro de la escuela, en una época fue como una obligación. Primero fue un sueño de un grupo de maestros que empezaron a soñar con la enseñanza canaria, ¿no? Después trabajamos lo que pudimos, muchos trabajamos en conseguir eso, y después se hizo como una realidad casi obligatoria, y de pronto se ha quitado a través de los centros. Entonces la diferencia entre aquellos y esto es que aquellos tienen un inmenso amor por la escuela y por la naturaleza, y estos de ahora, si no andamos con ojo, se nos pierde totalmente el amor a la tierra. Uh-huh. Y con respecto a ese apego a la tierra, veo que, por lo menos la valoración que tú haces, que ese apego es menor. ¿Y por qué se produce ese...? Porque no se trabaja muchas cosas con cariño, no se trabaja... Fíjate, yo considero que si tú quieres que un niño sea feliz, debe convertirse y sea un creador, sea un creador en su espacio, tiene que soñar con el espacio donde le ha tocado vivir, tiene que amar el espacio donde le ha tocado vivir. Si el niño ni lo conoce ni lo ama, ese niño va a ser un desgraciado porque está siempre soñando en otro mundo. Un niño que va a un colegio
digamos, por ejemplo, vaya, te voy a poner un colegio con otro idioma, que no te voy a especificar qué, o con otras ideas, ese niño nunca ha dado nada a Canarias. No se puede dar cosas canarias, ni enseñarle el entorno canario un día al año, cuando llega el día de Canarias, o cuando lo estime conveniente la dirección de un centro. Ese niño está dando clases en Canarias, ha nacido en Canarias, tiene que desarrollar su vida dentro de un espacio y tiene que amar el espacio donde le ha tocado vivir, para que ese niño en el futuro sea un creador de ese espacio. Si no conseguimos, digamos, aunar la pedagogía con eso, estamos haciendo niños diferentes, niños extraños, niños que prefieren estar en otros lugares, se van a Europa, que prefieren hablar en otro sitio, que no le interesa para nada la isla, que se venda y que se reparta y le da igual dónde puedan vivir, ¿sabes? Manuel Alemán hablaba del complejo del colonizado, ¿no? El complejo que tenemos un poco los canarios, ¿no? En el mundo infantil, entre nuestras niñas, entre nuestros niños, también existe sigue existiendo ese complejo. Sí. No entre los niños, sino entre los que enseñan a esos niños. Es una tragedia tremenda, y entre esas madres que tienen esos niños, el complejo de colonizado es tan terrible a veces que, ¿sabes? Se te va el alma a los pies cuando tú llegas, tú hablas con alguna madre y dices, mira, Pepa Aurora, qué bien, qué bonito los cuentos. Pero son cositas canarias. Que tú escribes cositas canarias. Y yo digo, Dios mío, no te das cuenta esta persona que Canarias está dentro del universo, que cualquier cosa que suceda en Canarias es universal, porque somos universo. Nuestro universo tiene otro nombre y tiene otra forma, pero somos parte de ese universo y tenemos que conocerlo. Las cositas canarias no le das importancia porque ese complejo tan grande lo llevan dentro y lo arrastran, y el problema no está que lo tengan las madres y que lo tengan algunos enseñantes y que lo tengan algunos directores de centros, sino el problema más grave está que lo tengan las autoridades, sobre todo las autoridades educativas y los gestores de la cultura. Ese es el problema más grave que yo veo, porque hay gestores de la cultura que pasan olímpicamente de las cositas canarias. Mira, hoy he visto en la prensa que ha muerto este hidalgo, ¿sabe? Un hombre extraordinario. ¿Y cuántos canarios lo conocían? ¿Cuánta gente sabe de él? ¿Qué sabemos de su trabajo, de su obra? No sabemos nada. Que vivía en Ayacata. Entonces, no sabemos nada, se muere y él ha sido famoso a nivel internacional, pero si no hubiese sido famoso a nivel internacional, los cuadros se hubiesen regalado por ahí, cualquier producción de él se hubiese regalado a cualquiera. Nada, eso no vale nada, ¿sabes? Y ese problema lo tienen, eso más que nada, nuestros propios gestores culturales, que necesitan un reciclaje profundo, porque ellos mismos no fueron educados en el amor a la tierra, en el amor al espacio, no a la tierra, al espacio. Yo estoy convencida, y cuanto más vieja me hago, más estoy convencida, que si un niño, si nosotros queremos que ese niño triunfe en la vida, tiene que tener raíces profundas de amor a una serie de cosas, y que esas raíces le valen a él para crecer en otras materias. Él puede crecer en todas las materias que quiera y viajar, pero tiene que crecer en esas materias. Y cada vez más es necesario que cuide el medio ambiente, es necesario que cuide la ecología, y eso es lo que yo he enseñado toda la vida y lo que yo trabajo. Y bueno, y esperemos que la equivocada sea yo y no los niños, porque sí que sería una tragedia. Con respecto al habla canaria, ¿no? Que es un elemento de identidad, que vemos muchas veces que los niños ya empiezan a colar vosotrismo, hablas que no son nuestras, que están infundidos por cuestiones como los medios de comunicación y como el prestigio que algunas maestros también le dan a otras hablas con respecto al habla canaria. ¿Cómo percibes tú este tema? ¿Sabes? Es tan difícil ese tipo de... Eso, el habla canaria justamente es lo que las madres dicen, las cositas canarias. Porque, mira, cuando yo empecé a dar clases, los maestros corregían a los niños y les obligaba a hablar el vosotros
¿sabe? Vosotros queréis, ponéis, e incluso le obligaban a escribirlo, ¿no? Desde el momento que empezamos un grupo de maestros a cambiar la situación, y si es igual, las palabras son igual, o sea, el idioma español acepta perfectamente la forma que se usan en Canarias y el vocabulario, a lo mejor dentro de nuestro vocabulario hay muchas palabras, no solamente, casi todas son españolas, hay muchísimas palabras de origen guanche, hay palabras, como dice, prehispánicas, hay palabras americanas, hay americanismo, portuguesismo, hay un montón de palabras, anglicismo, hay un montón de anglicismo que nosotros utilizamos, pero la mayoría es el lenguaje español, la lengua es española, y dentro de esa lengua española incluso utilizamos montones de palabras arcaicas que ya no se utilizan, pero no somos modelos, digamos que ese tipo de palabras las madres lo ven como una vergüenza para su hijo. No se trata, mira, el lenguaje es una cosa viva que cambia constantemente. Los niños van metiendo palabras de un idioma, de otro idioma, van metiendo dichos, refranes, pero la manera de hablar de un pueblo tiene que mantenerla. Y tú ves que hasta los locutores de la televisión, y la televisión que llamamos Canarias, si no cambia y pronuncia y habla con vosotros y todo, no los quiere. En una época eso era obligado, después lo quitaron y ahora ha vuelto otra vez. O sea que hemos retrocedido un montón en el tiempo. Sí, bueno, yo pienso que si nosotros no mantenemos nuestra forma de ser a través de la lengua, que una palabra, según decía Vygotsky, una palabra tiene un significado a nivel mental en nuestra cabeza. Si nosotros quitamos esas palabras, se van los significados mentales. Y entonces nos vemos personas inútiles, personas dependientes, personas... Ya empezamos con la primera vereda para la esclavitud que se espera, ¿sabes? Y el mundo educativo, que es un poco el continente de todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿qué opinión te merece tú que has estado vinculado? Yo creo que hay muchísimos maestros que lo intentan, pero en estos momentos de la educación, lo que yo veo me da mucha pena porque yo veo a maestros convertidos, los quiere convertir el Estado en verdaderos funcionarios para trabajar papeleos y hacer asuntos que no le interesa a la escuela. Y los tiene todo el día ocupados para que no piensen y trabajen mucho. Estoy hablando de estos momentos actuales. Yo hablo con los maestros y me asombro de la poca... Tienen mucha información, tienen mucho trabajo, pero está constantemente recibiendo informaciones diferentes y obligaciones, tiene que dar contenido y más contenidos y más contenido y no tienen el tiempo suficiente como hacíamos antes los maestros de dedicarte a preparar lecciones, a hacer cosas originales, a hacer, digamos, lecciones ocasionales, a preparar una serie de cosas. No hay materialmente tiempo, porque un maestro se pega 8 o 10 horas en un colegio y no acaba de acabar, no termina con su labor diaria, ¿sabes? Entonces, no sé cuál es la cosa del ministerio en estos momentos, pero sí es un agobio constante hacia el maestro que le obliga a seguir trabajando en cosas que no tienen nada que ver con la escuela, ni en los niños. Y después hay una serie de contenidos que tiene que dar. Y todos los contenidos, todas las necesidades que hay por ahí, que se pierden por ahí, que un niño necesita aprender, digamos, señales de tráfico, la escuela se lo enseña. Que un niño necesita aprender tal cosa, la escuela se lo enseña. Y se olvida a lo mejor lo más importante, que a mí me parece que lo más importante en la escuela son aprender a soñar, aprender a leer perfectamente. Se ha abandonado la lectura porque apenas hay tiempo. Y la comprensión, ¿no? La comprensión lectora, claro. Se ha abandonado totalmente. Solamente hay un par de horas a la semana para ese tipo de cosas, cuando antes teníamos 1 hora diaria y 2 horas diarias y 5 horas diarias y todo el tiempo que hiciera falta para estar con los niños. Se ha abandonado la lectura, se ha abandonado la escritura y la lectura creativa. Y bueno, y entonces pues no sé cuál será el futuro,
pero eso está así. Hay maestros que lo intentan, y que trabajan duramente por conseguir que los niños sigan aprendiendo y sigan leyendo. Porque los niños saben leer, a leer es fácil. Lo difícil es aprender a lamer las palabras, a quererlas, descubrirlas, a leer, digamos, de una forma diferente, con un lenguaje, digamos, a entender el lenguaje figurado. La lectura eso se trabaja día a día, y se trabaja leyendo poesía, leyendo cuentos, explicando en grupo todas las palabras que lee, leyendo metáforas, explicando las metáforas, pero eso no hay tiempo en la escuela para hacer eso, que es justamente para qué está la escuela, para eso, y no se está haciendo en la escuela. Pues no sé lo que va a pasar. Estoy hablando aquí y ahora tal y como lo siento. Me parece que vivimos una etapa tremenda y crucial de nuestra historia, y que si no somos capaces de aprender a convivir y a compartir con estos niños de colores, que son los canarios del futuro, los niños que tenemos delante en las escuelas, porque yo las visito y veo perfectamente que la clase de niños que tenemos delante, si no somos capaces de convivir con ellos, de enseñarlos a convivir con nosotros, si no somos capaces de enseñarles todo aquello que deseamos conservar y todo aquello que amamos, para que ellos también aprendan a querernos un poquito y a compartir el espacio que tenemos, pues yo creo que nos espera un futuro muy triste, muy triste. Después hay otro elemento de ruido, quizá de distorsión, que en cierto modo también es un avance, pero también genera una cierta distorsión de lo que es las relaciones y la misma educación, que es la tecnología. ¿Cómo ha cambiado a nuestros menores la tecnología? Mira, la tecnología, yo pienso que en el mundo que vamos es necesaria. Es necesaria, y los ha cambiado, claro, a nivel mental. Y a través de la tecnología también se puede explicar muchas cosas. Pero un niño no puede, yo pienso que si no sabe leer bien y no sabe aplicar la lectura a un montón de las palabras, a un montón de cosas, ni siquiera aprenderá como es debido la tecnología. A mí me parece tan importante la lectura y la escritura que no se puede obviar en la escuela por la tecnología, no se puede obviar. Hace falta la tecnología, es imprescindible en los niños del futuro, pero acompañado de lo otro, ¿no? O sea que habría que hacer, yo no soy una técnica, soy una simple maestra de escuela que se ha pasado la vida en la escuela, ¿no? Pero como decía mi abuela, lo que está a la vista no necesita espejuelos. En la escuela, y escribiendo también cuentos para esas niñas y niños canarios, ¿no? Claro, después eso coincide con los cuentos. Por ejemplo, tú ves que las madres siguen, todo está relacionado. Mira, las madres siguen leyendo los cuentitos y los maestros también, muchos maestros, Caperucita Roja, la princesita la Bella Durmiente. Ya no hay princesas. Ya no hay reyes en las casas, el príncipe de la casa, ya no hay princesas en la casa. El príncipe se ha convertido en un machista insoportable. Eso hay que corregirlo, las madres tienen que corregirlo. Son las madres las obligadas. Esos cuentos no se puede estar leyendo a los niños. Las princesitas, las niñas no pueden ser criadas con mucho cariño y con todo lo que tú quieras, pero criadas en la realidad. Las princesitas ya no existen. Las madres tienen que darse cuenta. Ahora hay que enseñar a los niños a soñar con un futuro mejor, con un ambiente, digamos, distendido, con un ambiente de ecológico, trabajar la ecología, trabajar los cuentos de la fantasía a través de los seres que nos rodean, de los animales que nos rodean. La literatura infantil tiene que cambiar. También yo he tratado de trabajar esa literatura de la que yo te estoy hablando. Yo escribí un librito que se llama, hace por lo menos 10 años, que se llama La Isla de los Colores, donde yo trabajaba una serie de problemas, y fíjate que apenas se vendió, y está traducido al alemán y al inglés, y apenas se vendió ese libro, porque los maestros lo encontraban que es muy fuerte para los niños. Pero claro, más se vende Caperucita, la Bella Durmiente, o porque
todos esos cuentos de princesitas y de cosas de esas. Bueno, eso también tiene que cambiar. No sé cuándo va a cambiar, porque si esas cosas no cambian, no cambiaremos la mentalidad y nunca conseguiremos una igualdad y nunca conseguiremos ser personas libres, nunca. Lo vamos a conseguir y son las madres las que también tienen que ayudar a un tipo una cosa de esa. Cuentos de la tierra con contenido social. Esa es la obra de Pepa Aurora. Sí, contenido social y ecológico. Yo siempre he dicho que es un contenido totalmente ecológico, de amor al espacio que nos ha tocado vivir, al respeto a ese futuro que nos ha tocado vivir. A mí me gustaría pararme en una obra que es Juana Catalina, la última bruja de Canarias, y sus descendientes en el siglo XXI, y otros cuentos, que destacan la figura de esta Juana Catalina, que fue la última bruja juzgada por la Inquisición, y que, bueno, parece que no es tan bruja o no es tan mala, o por lo menos lo que hace no es tan fuera de lo común, sino fuera de lo que es, digamos, la norma establecida. Sí, sí. ¿Y qué quería transmitir con esa obra? ¿Sabes qué pasa? Que para mí las brujas no son brujas. Claro. Ese tipo de personas son gente, las mujeres brujas, las que se fueron consideradas brujas. Y yo no estoy hablando ya dejando a un lado la Inquisición y dejando a un lado todas esas tonterías. Yo estoy hablando de mujeres más inteligentes que otras. Claro, hacían santiguados, hacían ritos, esas mujeres, y sobre todo esas mujeres sabían psicología, porque eran capaces de ver el fallo que tenía una persona a nivel psicológico y ayudarle para que esa mujer saliera adelante. ¿Te imaginas la miseria que habría en esos siglos? En el siglo XVII, XVIII, la miseria tan grande que había en esta isla. Pues esa mujer era capaz de, te duele el estómago, mira, tómate esta hierba, conocía la hierba, era una mujer preparada, conocía la hierba, no sabía leer ni escribir, pero no era ignorante, era al contrario, era una mujer inteligente que era capaz de ver, esta pobre mujer, a lo mejor el problema que tiene es el marido, que le da una paliza todos los días. Pues mira, sabes lo que tienes que hacer, tomarte esto y darle a tu marido esto, que a lo mejor le va mejor. Y ella conocía la hierba, de toda clase de hierba. Y Juana Catalina fue una mujer inteligente, una mujer que conoció a través de su tía toda la hierba que había en la isla, que había en la zona. Es una mujer de Agüimes, ¿no? Bueno, en la época en que Ingenio y Agüimes eran un solo pueblo. Da la casualidad que Juana Catalina, esta vivía en un sitio que se llama El Cuarto, donde yo nací, donde yo viví. Yo nací aquí en Agüimes, pero viví en El Cuarto ese, ¿no? Y bueno, ella aprendió de su tía todas las cosas digamos, de las hierbas y cómo aplicarlas y cómo aplicar psicológicamente una serie de datos. Y bueno, y fue denunciada, lógico, por las envidias y por las cosas que suceden en la isla, ¿no? Pero no, digamos que el castigo de ella no fue más que cárcel, un año de estancia en un convento y en la isla, en Santa Brígida. Bueno, Juana Catalina, a mi modesto entender, es el ejemplo de una mujer canaria que quiere levantar cabeza y no puede. Y no puede porque detrás de ella está todo el mundo con un sacho esperando para darle el mollazo. Y nadie es capaz de darle la mano. Mira, si una persona, por ejemplo, yo que escribo, otra que pinta, otra que hace otra cosa, si no tenemos quien nos dé la mano, no podemos caminar, caminamos al pasito nuestro, pero vamos haciendo cosas. Pero hay gente que a veces te dan la mano y tú puedes dar pasos más largos, ¿no? Y bueno, y uno tiene también la obligación de dársela a otras personas, ¿no? En este sentido, ¿cómo ves porque siempre te veo reivindicar el papel de la mujer y demás, estamos cerca del 8 de marzo, ¿cómo ves el papel de la mujer en Canarias? Bueno, mira, la mujer, te digo, en Canarias y en el mundo entero, la mujer, el papel que tiene ahora mismo es un papel triste y desagradable porque tiene que estar reivindicando una serie de derechos que no tiene y que además no se lo permiten tampoco, porque ya tuviste el presidente del gobierno lo que dijo el otro día, eso para otro día, eso, el hablar ahora de igualdad, eso para otro día. Pues claro, es que, ¿cuándo se va a hablar de igualdad? El día del juicio. Dentro de esa igualdad están los cuentos. Nosotros ahora, en una concejalía cercana aquí, no voy a decir para no estar, en una concejalía, bueno, la Concejalía de Igualdad, estamos haciendo un libro de cuentos
3 hombres y yo como mujer, en libros de cuentos para niños de 10, 11 años, niños de la ESO y niños de quinto y sexto de primaria, cuentos diferentes, cuentos donde tú le explicas a los niños que los hombres lloran, que las mujeres, si una chica que quiere ser un chico, se lo cuenta a su madre, y cuentos reivindicativos. Esos son los cuentos que ahora, los cuentos reivindicativos con papeles o sea, de la mujer y del hombre también. El hombre también tiene que reivindicar una serie de cosas. Pues esos son lo que las madres deberían prácticamente leer con sus hijos, porque eso es enseñanza. Y que olviden lo que ya te dije de las princesitas. Sí, crear una nueva sociedad. Claro, hay que crearla, de valores, hay que volver, libres, ¿no? uno tiene que empezar por lo poco. Una madre tiene que empezar por ahí. No, mira, esto no lo lea, lee esto, vamos a leer este cuento, vamos a leer este cuentito de aquella gallinita que ayudó a las demás y que pudo hacer un montón de cosas porque es solidaria, porque vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Una madre tiene que leer, olvídate de lo que sale en la tele, de estas muchachas que van a los bailes y se deja el zapatito detrás, déjalo. Y en este sentido, la labor de la televisión pública canaria, ¿no?, que tiene algo de programación infantil, pero ¿cómo valoras esa programación infantil? Que desde luego no parece que esté en tus cuentos de por medio. No, tú sabes, me hizo mucha gracia porque la televisión canaria esa que valora, que hace eso infantil, yo soy de Gran Canaria y ya eso solo ya es un hándicap para la televisión. Entonces, un muchacho de la Isla del Hierro trabajó varios cuentos míos, ¿no? Y fíjate tú hasta dónde, es que hemos retrocedido una barbaridad. Pues ese muchacho hizo un cuento mío que se llama La pulga y el piojo. Simplemente es una canción de la tradición oral española en Canarias que yo transformé en un cuento. La pulga y el piojo, había una vez una pulga, tal, se encontró con un piojo y tal. Bueno, pues a este chico le gustó tanto ese cuento que yo cuento por los colegios y él lo escuchó de pequeño. Y entonces me dijo, voy a hacerlo en dibujos animados. Hizo unos dibujos animados preciosos de ese cuento. Bueno, pues en televisión le dijeron, fíjate tú qué tragedia, y dice, pero aquí hay un cura, no se debería nombrar cura. Y mira, y la pulga y el piojo, esas son cosas de tercermundista, no sé qué. Y no le aceptaron el cuento en la televisión. ¿Te gusta a ti esa? Y él llevaba con una ilusión tremenda el cuento y llevaba 3 o 4 cuentos más y no se lo aceptaron. Entonces me dijo, fíjate tú, la ignorante que está en la televisión, la encargada, la formación que tiene tan grande, que dice que como se nombraba un cura dentro del cuento, por si acaso se fuera a molestar a la iglesia. Y digo, pues mira, eso mismo me pasaba a mí antes en la época de Franco, ¿sabes? Sí, es algo como muy antiguo, ¿no? Muy antiguo, muy pasado de moda, pero así está la cosa. Sin embargo, tú has publicado en revistas latinoamericanas, sí, has estado en España y se entiende perfectamente. No, que y no, mira, lo que no se entiende que no está en la televisión yo cuando canaria, alguna madre me dice a mí, escribe, es un cuentito, son cositas canarias. Cositas canarias, como quitándole importancia a mi trabajo. Son cositas canarias, ella escribe cositas canarias. Me acuerdo de cuando uno va a la península o va a Sudamérica, va a contar cuentos, y sobre todo cuando últimamente he ido a la península y veo el interés que tienen los niños por lo que yo les estoy contando. Por ejemplo, un librito que se ha vendido mucho en la península, que es La lagartija escurridiza. Es la historia de una lagartija, una lisa, que los niños le despreciaban y le pegaban y tal. Pues esa lagartija, cómo los niños descubren a esa lisa y la importancia que le da, y le digo cómo nace y cómo se desarrolla y lo que hace, y los chiquillos con una alegría inmensa. No importa lo que tú le hables a los niños, no importa que tú le digas cositas canarias, ellos no saben si la lisa es canaria, como no saben si el elefante es africano. Ellos saben lo que tú le estás contando con el cariño que se lo cuenta y las palabras que utiliza para contárselo, ¿sabes? Para terminar, Pepa Aurora, has escrito muchos libros, has recibido varios premios, varias distinciones. ¿Y qué anhelos le queda por conseguir a Pepa Aurora, aparte de construir este mundo del que estamos hablando, ¿no? Para mira, antes tenía yo la idea de montar una casa del cuento
en Ingenio, porque claro, tengo ahí la casa y tal, y hacer una especie de museo de literatura infantil. Lo tengo aprobado y todo, y ya. Hace 5 años que se aprobó la asociación y estuve para hacer una fundación y reunir la literatura infantil que se ha hecho en Canarias, que la gente conozca a los escritores canarios, una ilusión tremenda, pero últimamente veo un retroceso tan tremendo en todas las cosas, en todos los órdenes de la vida, que me he dicho, bueno, ¿y por qué voy a perder mi tiempo en eso? Voy a seguir trabajando, porque ahora estoy trabajando en una idea maravillosa que tengo. Y oye, eso necesito muchas horas diarias porque todo el mundo, escribir fácil. No, no es tan fácil, hay que sentar el pompi y ponerse a trabajar una vez y otra vez y arreglar las cosas. Pues eso es lo que estoy, voy a seguir trabajando. La idea no se me ha quitado. Pienso que eso sería una idea preciosa de que los escritores que han luchado por la literatura canaria estén ahí representados. Por la literatura infantil, estoy hablando de la literatura infantil, ¿sabes? Pues tengo esa ilusión de poner ahí a los que han luchado, porque claro, es que eso no te lo había dicho, que fíjate tú, mientras que en España otros escritores de la generación del 27 o los modernistas, escribieron para niños, los canarios jamás han escrito para niños, jamás. No, a ninguno le interesaba. Mira que de la generación del 27, como Alberti, como Ramón Jiménez y toda esa gente, aquí ha habido montones de escritores que han seguido el camino de ellos. Lorca, han seguido el camino de Lorca, pero no han escrito nunca para niños. Para ellos es una humillación. Entiendo yo, escribir, menor, quizá, sí, hacer un poema que se adapte a los niños. O puede que no consideren que eso sea así, ¿no? Sin embargo, la necesidad que hemos tenido durante tantos años de eso. Pero después ha habido una serie de personas a partir del año 80, cuando empecé a escribir yo, ha habido una serie de escritores que sí, que se han incorporado y han escrito. Pues a mí me parece que merecen un espacio dentro de un local donde los niños puedan ir y leer los libros de este, los libros del otro, los libros del otro. Pero está ahí la idea, ¿sabes? Está ahí y la dejo por un tiempo porque ahora estoy trabajando en un proyecto de escritura que me parece que va a ser estupendo y bueno, y sigo hacia adelante, ¿no? Y lo máximo mío sería poder hacer la casa esa de los cuentos, ¿no? ¿Y un proyecto de escritura en la misma línea que...? Sí, yo voy a seguir en lo mío, ¿sabes? Es un proyecto ahora de ecología, más que nada ecológico, ¿sabes? Y por ahí voy, porque veo fallos y digo, Dios mío, va a seguir esto así con las playas. Y esta basura tan grande que existe en las playas. Yo vivo en una playa y entra la basura de los hoteles entra y se llena, y la playa se queda blanca. Bueno, y estoy ahí metida en ese proyecto, encantada de la vida y hasta que tenga vida, claro. Desde luego. Pues nos quedamos con ese adelanto de proyecto. Muchas gracias, Pepa Aurora. Nada, un placer estar contigo. Y hasta otra. Gracias.